Hola, muy buenas tardes. Hoy quería hablar sobre el estado de la iglesia, porque nosotros sabemos que en el mundo hay una convulsión muy grande, que sabemos que todo está mal, sabemos que hay peligros de guerra, rumores de guerra, guerras que ni se saben, pero que hay muchos muertos, porque no están en las noticias, pero hay creo que en Etiopía más muertos que en Ucrania, y eso no sale en las noticias. Y hay muchas cosas que están pasando que hacen que este mundo esté convulsionando. Y nosotros, que somos la iglesia, en este tiempo estamos dormidos. Ya lo dice la palabra en Efesios 5. En Efesios 5:14 dice, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Dios te dará luz. O te alumbrará Cristo, dice otra versión. Entonces, está diciendo que la iglesia en este tiempo está dormida o está en oscuridad, porque dice que la luz hace visible todo. Y dice que necesitamos despertar para que Cristo nos alumbre, porque en este tiempo hay oscuridad. Y la oscuridad es que a veces también se mete dentro de la iglesia. Por eso antes se está hablando de que no nos dejemos engañar. Dice el versículo 6, dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen. No participen en las cosas que hace la gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas y rectas y verdaderas. Pero está el otro contraste que dice más arriba, que dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral o impura o avara heredará el reino de Dios. Pues el avaro, que es idólatra, adora las cosas de este mundo. O sea, nosotros sabemos que si hay pecado hay oscuridad, y si hay pecado hay muerte. Entonces dice, levántate de entre los muertos. ¿Y por qué dice levántate de entre los muertos? Porque la iglesia ha caído en un profundo sueño, que es como una pesadilla, que es como cuando uno parece estar despierto, pero no puede mover ni un músculo, no puede mover ni un dedo, no puede mover nada, que si logra mover un dedo, se despierta. Pero no se puede, en una pesadilla no se puede ni mover uno. Así está la iglesia, en un estado de catalepsia. La catalepsia, yo no he escuchado casos recientes, pero los hay, pero dice que es una suspensión de la sensibilidad y de los movimientos voluntarios, acompañado de una rigidez muscular que hace que los miembros se inmovilicen en cualquier postura que se los coloque. Antes había casos en los que las personas eran sepultadas vivas. O sea, la persona quedaba en un estado que no se podía mover, que no tenía signos vitales, estaba como muerta, pero por dentro ella sentía todo lo que pasaba a su alrededor y por dentro gritaba pidiendo ayuda, pero nadie la oía porque por fuera estaba como muerta. Esa es la situación de la iglesia. Por dentro nosotros estamos vivos,
por dentro tenemos la luz de Cristo, pero necesitamos que todo eso salga para afuera para que se reconozca una iglesia viva, una iglesia que está activa, que está trabajando, que está convenciendo al mundo de pecado, que está salvando almas, y no solamente encerrada en una iglesia y peleándonos y discutiendo por cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, cuando Jonás desobedeció a Dios y se metió en ese barco para ir a Tarsis, en vez de a Nínive, que lo había mandado el Señor, dice que hubo una gran tempestad y hubo un terrible un sacudimiento, que la nave se partía en dos prácticamente, y hubo un gran temor, dice, en cada uno de los que iban en esa nave. Y dice que cada uno clamaba a su Dios. Pero ¿qué hacía Jonás? Estaba dormido en un camarote. Y entonces dice que cuando se dieron cuenta, le dijeron: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él nos pueda ayudar. Y así está la iglesia. Vemos que el mundo está en caos, cada vez más hundido, cada vez hay más temor, cada vez hay más incertidumbre, cada vez hay más guerra. Y todos los demás en sus religiones claman a sus dioses. Pero nosotros sabemos que el único Dios verdadero y el único Dios que puede oír oraciones es el nuestro y que puede contestarlas. Y nosotros, como iglesia de Cristo, estamos durmiendo. Nosotros, como iglesia de Cristo, hemos entrado en un sueño profundo y solo de eso nos va a despertar Cristo. O sea, porque a la voz de Cristo, cuando el Señor nos diga levántate, nos mueva, nos diga levántate, levántate, tú que duermes, sal de los muertos, sal de entre los muertos. Porque yo no voy a decir que la iglesia está muerta, porque cuando uno habla de la iglesia muerta, la gente se enoja, como diciendo, no, la iglesia no está muerta, todo eso. Pero en la Biblia, cuando se hablaba de que alguien está muerto, por ejemplo Lázaro, Jesús decía, Lázaro duerme, voy a despertarlo. Se hablaba de dormir también, cuando alguien estaba muerto. La iglesia tiene que levantarse, porque está entre muertos. Y la iglesia no alumbra. Y la iglesia en este tiempo, que debería estar más despierta que nunca, está más dormida que nunca, y la gente se pierde. Yo estoy convencida de que no es por nosotros. Yo estoy convencida de que si a nosotros no nos despierta Cristo, nosotros no nos despertamos. Porque la palabra dice, levántate, como una orden, levántate. Yo estoy convencida de que si Dios no te da el querer como el hacer, no vas a hacer nada. A veces la iglesia quiere hacer mucho, se embarca en muchos planes, se embarca en muchas cosas, pero nada resulta. Se hace evangelismo, no resulta. Se hacen cosas para atraer a la gente, como si fuera cosas así más como del mundo, para que la gente diga, voy a ir porque esto me gusta. Pero a la gente ya no le atrae las cosas de Cristo. Entonces, nosotros podemos querer muchas cosas, pero Él nos tiene que dar el hacer, el levantarnos y ir y hacer, y como en el Pentecostés, cuando solamente abría la boca uno de los apóstoles, como Pedro, que se convirtieron en una prédica 3.000 y en otras 5.000. Tiene que ser porque el Espíritu Santo esté apoyando. Muchas veces nosotros decimos, nos sentimos inútiles,
no hacemos nada. Muchas veces nos desesperamos nosotros, es como una persona cuando está en coma, cuando su cuerpo está en coma y solamente mueve un dedito, quizás nosotros seamos ese dedito que se quiere mover, que quiere despertarse, pero no podemos porque el cuerpo entero tiene que estar despierto. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos despertarnos, debemos decirle, Señor, despiértanos, despiértanos, porque es el tiempo que nos despertemos. Por ejemplo, no debemos perder el tiempo porque los días son malos. Debemos hacer todo lo que sea la voluntad del Señor. Dice, no hablemos de cosas que sean vanas. Enseñemos la palabra de Dios. Enseñemos la palabra de Dios sin pelos ni señales, sin temor a que la gente se ofenda, sin temor a que la gente diga, estos son religiosos. La palabra es la misma, no ha cambiado. No ha cambiado y la palabra transforma corazones. La palabra sigue transformando corazones. El Espíritu Santo y la palabra siguen transformando corazones. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Debemos nosotros empezar a escudriñar la palabra, hacerla como nuestro pan de cada día y examinar cuidadosamente cada cosa que diga la palabra, para que nosotros podamos ir haciendo la voluntad de Dios e ir despertándonos uno por uno. Vamos a ir despertándonos porque es tiempo de despertarse del sueño, es tiempo de que nosotros como iglesia nos levantemos y seamos un referente a esta sociedad que tiene muchos referentes, pero que son referentes que no tienen no tienen nada que les pueda enseñar. La palabra de Dios nos enseña mucho. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Debemos vivir con un conocimiento de que estos días son malos y que son los últimos tiempos. Y debemos hacer no tanto lo que es para beneficio nuestro. Hemos estado por años trabajando para tener tener un coche, tener casa, tener todo. Y la iglesia se está olvidando de Dios. Entonces, incluyamos a Dios en nuestros planes. El primero. El primero tiene que ser Él. Y después lo demás, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que quiero para mi familia, lo que quiero para mis hijos, lo que quiero para mí. Pero primero Él. Primero a ver qué es lo que Él quiere de mí. Y entonces vamos a despertar de este sueño, porque necesitamos despertar, porque la gente nos necesita, el mundo nos necesita. Y que en este tiempo sea nuestra voz la que se escuche más que todas las que se están escuchando ahora, porque hay muchas cosas muy malas en este tiempo y la gente necesita consuelo, necesita esperanza más que nada. La gente vive sin esperanza. No hay esperanza para este mundo, pero en Dios hay esperanza. Entonces, en Dios está todo lo que la gente busca. Ese vacío que algunas personas tienen y que no lo pueden llenar con nada, se llena con Jesús. Hay un lugar en el hombre, en el cuerpo, en el hombre, que está vacío, porque ese lugar solamente se llena con Jesús. Lo demás, podés hacer lo que quieras, podés tener una vida muy linda, muy cómoda, de mucho dinero, todo eso, pero nada te llena como Jesús. Bueno, yo te dejo esta palabra y que el Señor te bendiga.